Bienvenidos al curso de inglés para principiantes. Welcome to the English course for beginners. This is a mind map. Este es un mapa mental. This is an English mind map. Este es un mapa mental del estudio del inglés. Mind, mente. Map, mapa. Mind map, mapa mental. Por favor, siempre que escuches una frase o una palabra en inglés, repítela en voz alta. Así yo no te lo diga, para no estar repitiendo constantemente, repite, repite, ¿ok? Muy bien, entonces la primera pregunta es, ¿qué es un mapa mental? Un mapa mental es una estructura parecida a una raíz o a un árbol o a una estrella de mar o a muchas otras estructuras del universo, que tiene como característica el mapa mental que puedes comenzar a leerlo desde cualquier punto. Por ejemplo, aquí WH Questions puede ser en lo que yo me centre para iniciar la lectura de este mapa mental. Mind Map. Entonces, ¿esto para qué es? Para decirte que existen dos formas fundamentales de abordar el estudio de los idiomas. Estas dos formas son la forma de un rompecabezas y la forma de un mapa mental. ¿Cuál forma es mejor? Son complementarias, o sea que debemos abordar el estudio del inglés desde estos dos puntos de vista. El punto de vista del rompecabezas es un punto de vista en el que no tenemos idea de la linealidad o de la estructura que sigue el estudio del inglés o de cualquier otro idioma, sino que comenzamos a estudiar simplemente por gustos o por necesidad. Entonces puedo decir, necesito conocer el vocabulario de la cocina, porque quiero ser camarero y quiero ser capaz de atender a mis clientes o a los clientes del restaurante en inglés. Entonces simplemente me voy directamente a aprender vegetales, carnes, etcétera. Y no estoy siguiendo un orden, sino que estoy siguiendo mi necesidad o mi gusto. Otro día simplemente quiero aprender el vocabulario que necesito para viajar. Entonces, al llegar al aeropuerto o necesito preguntar dónde queda el baño, a qué hora sale un vuelo para diferentes ciudades, etcétera. Entonces, esta es la estructura del rompecabezas. Quiere decir que tú comienzas a elegir eh, pequeños pedazos que sabes que van a conformar una imagen total, pero no te importa el orden, sino que vas encajando las diferentes piezas hasta tener la imagen total, sin importar mucho tampoco cuánto tiempo te demoras haciendo esto. Simplemente tienes la convicción de que al final todo va a encajar, o sea, al final vas a comprender y vas a aprender a comunicarte en inglés, siguiendo la estructura del rompecabezas. Ahora, siguiendo la estructura del mapa mental, también, pero el mapa mental te dice eh, de una forma creativa todos los contenidos que puedes tener en cuenta y que necesitas saber para poder comunicarte en inglés. Quiero que te fijes en el hecho de que hablo de poder comunicarte, no de tener una excelente pronunciación desde el comienzo o de pensar cosas raras desde el principio, ¿no? Tienes que pensar al comienzo en construir un vocabulario. Eso quiere decir estudiar día a día nuevas palabras que unes a nuevas frases y que eso se va haciendo poco a poco y que inicialmente probablemente no pronuncies bien una palabra, pero que a medida que vas avanzando en el estudio vas a pronunciar mejor cada palabra.
Entonces iniciemos la explicación del mapa mental. Vamos a iniciar entonces de una forma lineal y entonces te digo que en todos los institutos del mundo, por cualquier motivo no muy claro, se inicia el estudio del inglés por el verbo to be. El verbo to be, the verb to be, verbo ser o estar. En español tenemos dos verbos. En inglés tienen uno solo. Los dos verbos que tenemos en español son ser y estar. O sea, yo soy, tú eres, él es. Yo soy, tú eres, él es. I am, you are, he is. Aquí lo tenemos, la conjugación del verbo to be en presente, que seguramente ya la sabes. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. ¿Ok? La conjugación del verbo to be en presente. Tenemos también que aprender la conjugación del verbo to be en pasado. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. ¿Ok? La conjugación del verbo to be en pasado. Para decir yo era, tú eras, él era. O sea, yo era un vendedor hasta hace 3 años. Yo era profesor, yo era cocinero, yo era o yo estuve. Yo estuve. En inglés siempre incluimos los pronombres personales y allí comenzamos entonces con las definiciones. Es muy importante tener muy claro cuáles son las partes de una oración. Entonces, ¿qué es un pronombre personal? Un pronombre personal es una palabra que reemplaza a los nombres. En vez de decir Roberto, digo yo. En vez de decir Carlos, digo él. En vez de decir Patricia, digo ella. Y así sucesivamente. O sea, eso es un pronombre personal. Luego tenemos que aprender que es un verbo también, porque decimos el verbo to be. Pero tenemos que tener muy claro que un verbo es una palabra que indica una acción. A verb is an action word. Yes? Un verbo es una palabra que indica una acción. A verb is an action word. Ok, y así sucesivamente. Entonces, este es un ejemplo, una muestra del libro que consigues Amazon, en Amazon y cuando tú compras este libro, al final del libro tienes, este es un libro electrónico. Entonces, compras el libro electrónico en Amazon y cuando ya tienes el libro electrónico en tu dispositivo de lectura, en tu Kindle o también lo puedes leer en tu ordenador, etcétera. Entonces te vas al final del libro y puedes descargar la parte de audio y de video del libro. El libro cuesta 3 euros en Amazon. Bueno, poco menos de 3 euros, pero por redondear. Entonces te voy a mostrar así rápidamente cuál es el contenido del libro y de esta manera sabes si te es beneficioso. Bueno, aquí en este momento estoy hablando casi todo en español, pero en el audio, bueno, te voy a hacer una demostración, pero en el audio que vas a poder descargar vas a tener mucho más contenido en inglés. Pero vamos a hacerlo, ¿ok? So, you have here an English mind map. In the mind map, you can see the verb to be. This is the first topic you're going to study everywhere in the world when you start studying English, yes? So the verb to be, we have to study the present, the past, and the past participle of every verb, of every English verb. So in English, you say in present, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Okay? Now in past, you have to remember this perfectly. You have to know it by heart, by memory. Okay?
Then you say I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. So, how do you say nosotros estuvimos en cine anoche? Yes. You have to know this. You have to know that we is always with where because because of grammar. Yes. So, estuvimos en cine anoche. We were, yes, we, nosotros, were, estuvimos, we were at the movies last night. Yes. Y también entonces tienes que conocer los sinónimos. Movies es sinónimo de cinema, yes. Así que puedes decir que estuvimos en el cinema en vez de movies en el cinema, que significa lo mismo. Entonces, we were at the cinema last night. Yes. Estuvimos en el cine anoche. Dos palabras diferentes que significan lo mismo. Now in the past participle of the verb to be is been. Yes, been. Y se utiliza el participio pasado, entre otras, para construir un tiempo que se llama el presente perfecto, que lo tenemos aquí en tiempos, acá en presente perfecto. Yes, presente perfecto. ¿Cuál es la forma? Which is the way of building the present perfect. ¿Cuál es la forma de construir el presente perfecto? ¿O cómo sabes tú que una oración está en presente perfecto? How do you know that a sentence is in present perfect? La forma de saberlo es que siempre una oración en presente perfecto tiene el verbo haber o tener, have o has para las terceras personas, más el participio pasado del verbo. El participio pasado, past participle, es siempre la tercera columna de los verbos. Entonces te vas a dar cuenta que en los libros y hay listados aislados en los que encuentras siempre los verbos de esta manera. La primera columna, o sea, todos los verbos en inglés tienen tres columnas que hablan de las tres formas de los verbos en inglés. La primera columna del verbo es el presente, la segunda columna el pasado y la tercera columna siempre va a ser el participio pasado. Luego el presente perfecto se construye con el verbo haber o tener, have, has, más el participio pasado de un verbo. ¿Ya? O sea, para construir una oración en presente perfecto, in order to build a sentence in present perfect, you should know the verb have, has, and you should know also the past participle of the verb. Tienes que saber entonces el participio pasado de los verbos. Ok, fíjate entonces cómo los temas se van entrelazando. Cuando estás hablando aquí del participio pasado, te vienes acá al presente perfecto, porque es un tiempo que se construye con el participio pasado de los verbos. Bueno, siguiendo el orden, following with the order, siguiendo el orden en el que se estudia inglés en todos los institutos, y tú lo puedes hacer también. Seguimos entonces con los W questions, o sea, las preguntas, las palabras que indican preguntas. Una conversación, ¿de qué está hecha? Una conversación está hecha de preguntas y respuestas. Questions and answers. So, in order to talk with somebody, you have to know how to ask somebody anything you want to know. Yes? Así que para hablar con alguien tienes que saber cómo preguntarle cualquier cosa que tú necesites saber. For example, por ejemplo, or for instance, por ejemplo, ¿quién eres? Who are you? Yes? O what's your name? ¿Quién eres? Who are you? O ¿cómo te llamas? What's your name? O también tienes que saber responder a esas preguntas. Si alguien te pregunta a ti, where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from?
Entonces tú debes ser capaz de entender para poder comunicarte con esa persona, entender qué te está preguntando. Entonces, where, de dónde, where are you from, de dónde eres, tú le contestas I am o I'm from, soy de, I'm from Perú, I'm from Colombia, I'm from Venezuela, I'm from Nicaragua, etc. I'm from Australia, I'm from Jamaica, I'm from Cuba. Yes. So after studying the verb to be, almost every time, everywhere, you're going to study next WH questions. And then you go to the times y enseguida te vas a los tiempos de las oraciones, o sea, los tiempos en los que nosotros hablamos. Hablamos en presente simple cuando hablamos de cosas que hacemos cotidianamente. O sea, te levantas todos los días a las 8 de la mañana, eso es presente simple. I wake up every day at 8 o'clock, at 8 o'clock, ¿ok? Entonces, y de esa forma, igual que lo hacemos en español, de una manera inconsciente cuando no sabemos, o sea, no estamos pensando, esto lo estoy diciendo en pasado, esto lo estoy diciendo en futuro, lo hacemos intuitivamente. Cuando digo estuve en cine anoche, estoy hablando en pasado. Y ese es un pasado simple. Estuve en cine anoche. Y de esa manera vas entonces aprendiendo las normas gramaticales, que son la gramática. La gramática son las normas que rigen una lengua y es necesario conocerlas, porque como no es tu idioma nativo, entonces necesitas conocer las normas, las reglas, la gramática, para saber cuándo estás diciendo algo bien o cuándo estás cometiendo una equivocación. Yes? Making a mistake. When you are making a mistake, you need to correct that mistake. Necesitas corregir ese error para comunicarte adecuadamente. Bueno, también se hablan o hablamos de auxiliares cuando estamos aprendiendo inglés, los auxiliares, y hablamos entonces del auxiliar del presente, que es do y das. Quiere decir que siempre que veas estos auxiliares en una oración significa que esa oración está en presente. El auxiliar del pasado. Los auxiliares se utilizan para preguntar también y para responder. El auxiliar del pasado, que es el did, para preguntar, por ejemplo, estuviste en playa el sábado anterior, el sábado pasado. Did you go to the beach last Saturday? Yes. Fuiste a playa el sábado pasado. Did you go? El verbo to go, que significa ir. Y el auxiliar del futuro es will, que significa que siempre que veas will en una oración o siempre que lo escuches, esa oración está en futuro. Esa pregunta está en futuro o esa respuesta está en futuro. For example, I will go to France. I will go to France next month. Iré a Francia el próximo mes. Yes? Month, mes. Ok, entonces ese es un ejemplo de cómo sin mayores explicaciones en el audio y en el video del libro vas a encontrar entonces oraciones en español con su traducción en inglés o al contrario. For example, thank you for studying this electronic book. Yes? Gracias por estudiar este libro electrónico. Y bueno, la introducción, que es muy importante, pero para hacer este video es una muestra, así que como una muestra tiene que ser un poco corta.
Trucos para aprender inglés. Para aprender inglés o para aprender cualquier idioma necesitamos cambiar nuestra estructura mental y pensar primero que si somos capaces. Suena muy sencillo, pero en 20 años que tengo de ser profesor de inglés, sé a ciencia cierta que la mayoría de las personas secretamente se creen incapaces de muchas cosas, ¿ya? Aunque exterioricemos o las personas digan, sí, sí, yo soy capaz, se les escapa luego ese pensamiento de no soy capaz o soy muy bruto o soy muy lento o lenta, etcétera. Entonces, el cambio de estructura mental se logra con trucos o con técnicas de aprendizaje. Uno de esos trucos es aprender al menos una frase diariamente. Una frase. Noten que hablo de frases, sentences. ¿Yes? Noten que hablo de frases, sino de palabras aisladas. Cuando tú aprendes una frase diariamente, pero diariamente, no cada mes, al año tienes 365 frases con su respectivo vocabulario, o sea, con el significado de cada una de las palabras que integran esa frase. Luego vas a ser capaz de construir muchas más frases que 365, porque tienes un vocabulario que te permite armar nuevas frases. ¿Ya? O sea que no vas a tener solamente las 365 frases que aprendiste durante el año, suponiendo que es solo una diariamente, ¿no? Que para aprender una frase diariamente necesitas invertir solo un minuto. ¿Ya? Y si las repasas durante el día, que es lo que deberíamos hacer todos, repasar esas frases durante el día, y si es una sola, puedes invertir 5 o 10 minutos diarios y esos minutos repartidos durante el día. Y es realmente un esfuerzo mínimo. Y siempre las personas creen que es un esfuerzo mayúsculo, pero no es cierto. No es cierto. Es un esfuerzo mayúsculo si tratas de aprender inglés en una semana, como dicen algunos pequeños libros que venden por allí, pero eso es imposible. Tú sabes que no es cierto que una persona aprenda un idioma en una semana. Necesitas por lo menos 6 meses. Yo he visto que los estudiantes más dedicados se demoran 6 meses estudiando todos los días, 2 o 3 horas. En 6 meses pueden comunicarse. En 6 meses no tienen un inglés perfecto. Pero no estamos hablando de tener un inglés perfecto, sino de ser capaces de comunicarnos en inglés. Eso significa que las personas que nos escuchan nos pueden entender y nosotros podemos entender y responder a las personas que nos hablan en inglés. 6 meses. Si eres muy rápido, lo puedes hacer en menor tiempo, pero en promedio, 6 meses. No, que lo que pasa es que yo vivo en un país en donde se habla español y entonces no soy capaz de aprender porque es que no puedo practicar. Esa es otra excusa. Estamos hablando de los trucos, ¿no? Yo prometo darte varios trucos eficaces que he comprobado por mí mismo que funcionan, o sea que te estoy hablando de cosas ciertas. Bueno, al inicio del libro dice aquí que yo soy psicólogo, claro. Entonces tengo conocimiento de lo que te estoy hablando. Te estoy hablando de la psicología educativa y de las técnicas que han desarrollado los psicólogos a través del tiempo. Te estoy hablando de Pavlov y de Skinner. No hago una introducción exhaustiva de la psicología de la conducta porque no creo que es lo que necesitas. Necesitas saber la técnica sencilla, que es lo que te estoy dando. Y luego, si quieres saber más acerca de Pavlov y Skinner, puedes buscarlo en internet. Pero aquí te estoy dando lo que yo utilicé para aprender inglés. Entonces no es cierto que si estás en un país de habla inglesa aprendes inglés. No es cierto, puedes tener a todo mundo hablando inglés al lado tuyo y no vas a entender. La única forma de aprender un idioma es estudiar ese idioma. Estudiarlo significa tener un diccionario
y trabajar a diario para aprender el vocabulario, o sea, para aprender el significado de las palabras. Cómo se dice ordenador, cómo se dice cielo, cómo se dice amor, cómo se dice perdóname, cómo se dice quiero, quiero comer una hamburguesa. ¿Yes? I want to eat a hamburger. Uh, would you like to go out with me? ¿Quieres salir conmigo? Etcétera. Entonces eso hay que trabajarlo y no es cierto, ese es una idea tonta pero muy generalizada de que si me voy a vivir al Reino Unido, entonces ya llego y el inglés se me impregna porque es que estoy allí. No es cierto. Ponte a ver televisión todo un día en inglés, a ver televisión en inglés y al final del día, si no has mirado el vocabulario de eso que estás escuchando, no sabes. Ahora, sabes, has aprendido mucho durante un día escuchando inglés en la televisión, claro, pero a nivel inconsciente. Y lo que necesitamos es que eso que está a nivel inconsciente salga a la conciencia para ser capaces de utilizarlo. Entonces, no es tiempo perdido si ves programas de televisión en inglés, es un tiempo bien utilizado. Pero luego no te puedes quedar allí, tienes que pasar a la acción y comenzar a descifrar qué es eso que estás escuchando. ¿Ya? Ok, entonces habla en inglés contigo mismo. Como ves, son temas amplios, cada tema es amplio y tiene su soporte científico, pero no solamente científico. Digamos que en algún momento lo científico no es importante, lo importante es que lo pongas en práctica. O sea, lo científico es importante. Lo que estoy diciendo es que carecería de importancia si no lo pones en práctica y no lo compruebas por ti mismo, por ti misma. Entonces, hablar inglés con uno mismo es fundamental. Además, nos damos cuenta de cuáles son las palabras, cuál es el vocabulario, cuáles son las frases que no somos capaces de decir aún y podemos corregirlo, podemos buscar esa frase en internet, ese vocabulario en un diccionario o en internet o bueno, como cualquier cosa, lo que nos guste más es fundamental. Ok, sabes que todo el día hablamos con nosotros mismos, o sea que si hablas en inglés, lógicamente vas a comenzar con palabras cortas, con frases cortas, perdón, con frases cortas o con un vocabulario mínimo, pero vas a ir incrementándolo poco a poco si hablas en inglés contigo mismo. También tenemos trucos para mejorar la pronunciación, un truco para vencer la pereza, diferentes técnicas, ¿sí? Principios de la programación neurolingüística, la ciencia y el arte de la excelencia, canciones muy fáciles, iniciando con la canción más fácil que yo me sé en inglés. Como es una canción infantil decimos pollito, sabemos que pollo es chicken. ¿Ya? Pollito sería little chicken, pero bueno, es una canción, entonces decimos pollito, chicken, gallina, hen, el lápiz, pencil, la pluma, pen, ventana, window, la puerta, door, el techo, ceiling, el piso, floor. ¿Ok? Entonces, al tener rima y musicalidad, nuestra mente lo va a recordar siempre, siempre. Esa es la ventaja de que crees tus propias canciones en inglés. Como ves es una canción muy fácil y que te da un vocabulario. ¿Cómo se dice? Luego ya te puedes preguntar a ti mismo, hacer unas tarjetas para preguntarte a ti mismo, a ti misma. ¿Cómo se dice gallina? Gallina, hen. ¿Ya? Y vas a ver que entonces en inglés la H siempre suena como J. Gallina, hen, hen, hen. El lápiz, pencil. How do you say lápiz in English? Pencil. Yes. How do you say ventana in English? Window. Y relacionar es fundamental también.
relacionar. Tienes que relacionar entonces, ok, Windows es el sistema operativo. Bueno, el sistema operativo se pronuncia en plural. Le colocas una S aquí y dices Windows. Yes, Windows, que sería ventanas. Y bueno, comienzas a relacionar las cosas que estudias con las cosas de la vida cotidiana y de esa manera tu memoria se va a incrementar. How do you say techo in English? Techo, ceiling. How do you say piso? Floor. Yes. Piso, floor. Ok. También, bueno, vas a tener en cuenta que piso realmente es lo que uno pisa, o sea, lo que está debajo de nuestros pies. Un piso no es un apartamento, que es diferente. Sabemos que en España se utiliza piso para decir apartamento, pero luego cuando estás aprendiendo otro idioma, entonces regresas al significado real de la palabra y sabes que piso es lo que tú pisas, ¿ya? Lo que está debajo de tus pies es el piso. Y luego cuando ya tiene techo, cuando ese piso tiene techo, entonces es un apartamento o una casa, etcétera. Entonces, claro, ya vas definiendo los significados reales o que coinciden con otro idioma. Y si no, entonces hay que acomodarlo. Entonces, si vas a decir en inglés, vas a decir algo que significa piso en España, entonces vas a decir apartment, ¿yes? Apartamento, apartment, o flat, F-L-A-T, flat, para decir apartamento. Ok, this is the book, this is the book, this is the English course, the English course for beginners, el curso de inglés para principiantes. Y bueno, encontrarás también algunas cosas que son chistes o que son cosas irónicas. Por ejemplo, aquí, please don't throw your cigarette ends on the floor. The cockroaches are getting cancer. Por favor, no tirar las colillas de cigarrillos en el piso. A las cucarachas les está dando cáncer. Please, por favor, don't throw, no tires, your cigarette ends, colillas de cigarrillo, ends es finales, entonces serían los finales de cigarrillos, ya lo que queda cuando algunas personas tratan de fumarse esto también y casi que se fuman los dedos, ¿no? Las colillas de cigarrillos, es impresionante cómo no se queman los labios, o seguramente sí, pero no nos damos cuenta. Ok, please don't throw your cigarette ends on the floor. The cockroaches are getting cancer. ¿Ves? Estamos preocupados más por las cucarachas que por la gente. Aquí tenemos entonces to throw, lanzar. Throw, through, thrown. Presente, pasado y participio pasado. Throw, through, thrown. Lanzo, lancé, lanzado. Que sería la mnemotecnia para recordar el significado, pero realmente es en presente la conjugación: yo lanzo, tú lanzas, él lanza, ella lanza, ¿ya? Nosotros lanzamos, ustedes lanzan, ellos lanzan. Lanzo, lancé, lanzado. To do, to do. To do es hacer. To do es el verbo hacer. Pero do también es el auxiliar del presente, que es el que tenemos aquí. To get, el verbo to get, conseguir. Cockroaches, cucarachas. Ok, ahora sí vamos a terminar esta muestra del libro y del curso Inglés para principiantes. Consíguelo en Amazon y por favor deja tu comentario para guiar a los otros compradores. Que tengas un buen día. Ah, bueno, que tengas un buen día, sí, pero también quiero mostrarte al final del libro eh, mi biografía. Yes, I am Julio Nieto. Nice to meet you. This
are the books. Okay, and now this is Bilbao, España. This is a picture of Bilbao, España. I like it very much. This picture is beautiful. So my books, and now I have to say goodbye. See you soon.